Mi nombre es Daniel, voy a hablar de lo que es la estructura del middleware. El middleware es un software que organiza e integra los recursos en una grid. Es un software de computadora que conecta componentes de software o aplicaciones para que puedan intercambiar datos entre estas. Es utilizado a menudo para soportar aplicaciones distribuidas. Esto incluye servidores web, servidores de aplicación, sistemas de gestión de contenido y herramientas similares. Bueno, la estructura está compuesta por 4 elementos o servicios. Estos servicios proveen de la funcionalidad necesarias para crear una infraestructura grid. El primero es un sistema de información. Este se encarga de almacenar la información. Es interrogado. Los elementos de la grid registra y mantienen actualizada la información relevante sobre sus características. Este sistema es interrogado por los usuarios como el propio middleware para conocer el estado de la infraestructura y almacena la información sobre el estado de cada uno de los elementos presentes del grid. El sistema de monitorización que permite hacer un seguimiento de los valores recopilados por todos los sensores de forma red. Este sistema es crítico para el grid que pueda alcanzar los niveles de calidad de servicio que se esperan en un entorno profesional. Y bueno, se interroga el sistema de información para obtener una visión del estado de la infraestructura. El siguiente es la estructura de seguridad, que es crítica para poder mantener el sistema seguro, y la autenticación y autorización por sistema criptográfico asimétrico, que bueno, lo que necesita es que puedan verificar la identidad y accesibilidad a los usuarios para darle los servicios y que ellos puedan realizar las actividades necesarias. El siguiente es el sistema de envío de trabajos. Este sistema es responsable del envío de trabajos a los nodos libres. Además, debe implementar un sistema de reenvío de trabajos en caso de aparición de dificultades. Esto quiere decir, bueno, por ejemplo, que el nodo de envíos está ocupado y necesita alternativas para poder llegar a su punto de llegada. Bueno, el sistema de envío de trabajo debe tener funciones adicionales como coordinar y sincronizar las partes que componen el trabajo, recoger los resultados parciales y suministrarlos a los componentes. Y el sistema de gestión de datos, que es el conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos y, bueno, también actualizarlos. El grid podría operar sin él, pero disminuiría significativamente su potencial y los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación de generación de informes o bien mediante aplicaciones en efecto. Los metadatos que el sistema de gestión de datos manipula son impredecibles para la apertura del grid a otras disciplinas científicas. Bueno, eso sería todo de la estructura de middleware. Red P2P viene del inglés que significa peer-to-peer. Esto en español quiere decir comunicación entre iguales o comunicación de punto a punto. Una red peer-to-peer es una red de ordenadores en la que todos los nodos que se involucran en ella funcionan o actúan simultáneamente como clientes y como servidores. Es decir, que este tipo de redes no tienen un servidor central, porque todos los ordenadores que estén conectados a esta red pueden funcionar tanto como clientes y como servidores. Estas redes, al igual que las demás, nos permite hacer el intercambio de ficheros entre todas las PCs que estén relacionadas en nuestra red. La ventaja de esto es que sacan el máximo
partido de los recursos, es decir, del ancho de banda, y esto hace que sea más eficiente el hecho de compartir archivos de un dispositivo a otro. Características de una red P2P es la escalabilidad. Esa es la primera y la más importante. Esta nos dice que entre mayor número de nodos estén conectados a nuestra red será mucho más fuerte, mucho más potente y tendrá un mejor funcionamiento. Esto se debe a que todos los ordenadores que están conectados a nuestra red contienen archivos y todos esos archivos pueden ser vulnerables para que se compartan. La característica es la robustez, que nos dice la naturaleza distribuida de las redes peer-to-peer también incrementa la robustez en caso de haber fallos en la pérdida excesiva de los datos hacia los múltiples destinos. Otra característica es la descentralización. Este es muy importante porque nos dice que todos los nodos en nuestra red son iguales, no existen nodos con funciones específicas y por lo tanto ninguno de estas es imprescindible para el funcionamiento de nuestra red. Es decir, si una de estas de uno de estos dispositivos se cayera, no pasaría nada en nuestra red porque tenemos miles o cientos o decenas de computadores que siguen funcionando en nuestra red, así que no pasaría nada. Otra característica es el anonimato, es decir, que nosotros podemos editar, leer o subir documentos sin necesidad de que sea filtrado nuestro nombre. Otra característica es la seguridad, que esta nos ayuda a identificar y evitar los nodos maliciosos, y esto evita que el espionaje de las comunicaciones entre nodos, aunque no es del todo cierto. Además, este nos ayuda a que nuestra red sea un poco más segura, identificando los malware. Por otro lado están las amenazas a las redes P2P, y la principal y la más potente es la fuga de datos, que esto es la publicación de información o archivos de nuestro dispositivo, de nuestro computador, ya sea de forma consciente o inconsciente, generalmente es la segunda. Otra muy importante es la violación de los derechos de propiedad intelectual, porque nosotros podemos descargar contenidos ilegales que están protegidos por los derechos de propiedad intelectual, pero se pueden descargar ya que sería difícil rastrear de qué servidor salió, porque todos nuestros nodos funcionan como servidores. El consumo de recursos es otra de las desventajas, y ya que el consumo excesivo de ancho de banda, incluyendo el consumo de ancho de banda adicional que se les presta a otros usuarios para usos directamente relacionados con la actividad que se está requiriendo en el momento. El control de acceso es una desventaja también, porque debido a la escalabilidad de nuestras redes, ya resultará muy complicado llevar el control de acceso del acceso a nuestras redes mediante el empleo de mecanismos tradicionales, porque esto ya se extiende, se desborda de tantos usuarios que puede haber en una red P2P, entonces es difícil tener control del acceso. Otra desventaja es la retención de datos, y esta nos dice que registrar y auditar de forma correcta los datos de las comunicaciones P2P es una tarea sumamente difícil. ¿Por qué? Por lo mismo que todos los dispositivos que están conectados a nuestra red tienen datos, tienen información, y esta información es vulnerable a que sea descargada por otros elementos de nuestra red. Y por último tenemos una desventaja fuerte, es que los usuarios pueden descargar virus, troyanos y software maliciosos. Hola, yo les voy a hablar lo que es el tema de sockets. ¿Qué es un socket? Es un método para la comunicación entre un programa cliente y un programa servidor de red. Un socket también es una dirección internet combinada con una dirección IP. Como vemos aquí el ejemplo, aquí tenemos lo que es el programa cliente, que es la computadora, y el servidor de red, que podría ser la dirección IP. Esto te va a dar como ejecución a una página web, a un, no sé, a un servidor de datos, a una nube, más que nada. Este socket se utiliza para que dos programas puedan comunicarse entre sí y sea necesario que obviamente se cumplan varios requisitos para que se ejecute.
que un programa sea capaz de localizar al otro, como vemos diciendo, que sea la IP sea correctamente a la computadora y a la del servidor de red. Que ambos programas sean capaces de intercambiarse cualquier secuencia de octetos, es decir, de datos relevantes con finalidad de opción. O sea, un dato que sea relevante a lo que va a ser correctamente para hacer una finalidad de función, más que nada. Los sockets se crean y se utilizan con un sistema de peticiones, llamadas de función y llamadas de interfaz de programación de aplicación de sockets, perdón. ¿A qué se debe esto? Que obviamente se utilizan varios protocolos como el TCP y IP. El TCP se viene diciendo que sería el control de transmisión de datos, y la IP, como venimos diciendo, es la de dirección de red, para que esto se ejecute y se dé una finalidad correctamente bien. Obviamente este socket tiene una capa de transporte, ya que, como vamos diciendo, es TCP y IP, que es un protocolo de transmisión, y la IP es un protocolo de comunicación de datos. ¿Qué es un TCP? Es uno de los protocolos fundamentales de Internet. Está compuesta por una red de flujos de conexiones de PCs. Como vengo diciendo, tiene que estar conectado obviamente a la PC, que es el servidor, y para que dé línea a una conexión muy bien hecha y que dé soporte. Da soporte a muchas aplicaciones como protocolos de HTTP, SMTP, SSH y FTP. Obviamente estos protocolos son muy importantes para que también tu conexión de red se dé a una finalidad correctamente y se dé para que obviamente los datos de la computadora a otro servidor sean correctamente. La IP es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente con la capa de red. Su función principal es como decir, dar el origen del destino mediante números y puntos, y obviamente tiene que transmitir a esa dirección IP datos, y obviamente es un protocolo de no orientado a conexión, y obviamente transfiere datos no conmutados. Como aquí viene una imagen de cliente y servidor, cómo se va dando una transferencia de datos. Obviamente aquí conecta la conexión de la IP, se va dando como espejos. En sí, eso quiere decir que la transferencia se va dando así, y obviamente va a dar una conexión de transferencia, una conexión de datos terminada, una conexión de intermedia, y así hasta llegar a una conexión de ACK. Hola, yo me llamo Alan, yo les voy a hablar lo que es las llamadas de procedimiento remoto, más llamado en inglés con siglas RPS, Remote Pursuit Call. Este es un programa que se utiliza en una computadora para que se ejecute un código en una máquina remota, sin tener que preocuparse entre comunicación entre ambas computadoras. Este programa se utiliza para la comunicación del cliente y del servidor, que más que nada se le llama RPS, siendo que el cliente se inicia con un proceso solicitando que el servidor ejecute un procedimiento, ya que tal sea una función, y enviando de vuelta una dicha operación al cliente. Es como una llamada de procedencia, cuando tú quieres pedir algo y el proceso se va dando mediante una serie de códigos que aquí en la parte izquierda se ve. Son códigos que son transferidos al programa Java. Son serie de comandos que obviamente se van ejecutando mediante cuando se va dando este tipo de llamadas, y ya sea el proceso del cliente o un proceso de servidor. ¿Para qué funciona este programa? Este programa funciona para que el procedimiento sea remoto y no se esté ejecutando varias veces, sino que se va a hacer una ejecución a la vez, y obviamente ya no más, porque si no ya no sería remotamente. Otra función sería que el cliente puede recibir una respuesta o ninguna, pero lo más que nada sí va a recibir una, porque pues como estoy diciendo es un proceso del cliente y del servidor, entonces da como ejecución a eso. Tiene que tener una respuesta obviamente. Otra función sería que el cliente envíe una petición y se queda a la espera del tiempo determinado.
Obviamente cuando tú vas a llamar o estás como solicitando un paquete, obviamente tiene que llegar en un tiempo determinado. No te dice específicamente, pero pues tiene que llegar en un tiempo más que nada. Y bueno, este es el programa que se utiliza para las llamadas remotas entre un proceso cliente y un proceso servidor. RMI, Remote Method Invocation. Permite que una aplicación se comunique con objetos que residen en programas que se ejecutan en máquinas remotas. En lugar de crear un objeto, el programador liga el objeto remoto con un representante local, conocido como stub. Los mensajes dirigidos al objeto remoto se envían al stub local. El stub acepta los mensajes que se le envíen y a su vez los envía al objeto remoto, el cual invoca sus métodos apropiados. El resultado de la invocación de los métodos en el objeto remoto se envía de regreso al stub local, que los remite al emisor original de la llamada. En conclusión, es un mecanismo que permite realizar llamadas a métodos de objetos remotos situados en distintas o la misma máquina virtual, compartiendo así recursos y carga de procesamiento a través de varios sistemas. La figura muestra una aplicación cliente ejecutándose en una figura A que envía un mensaje a un objeto remoto contenido en una aplicación o servidor que se ejecuta en una máquina B. Cuando la aplicación cliente envía un mensaje al stub local del objeto remoto, la petición se transmite a la máquina que contiene el objeto real, donde el método es invocado y cualquier resultado retorna al stub local. De modo que la aplicación cliente puede obtener la respuesta apropiada. Estos permiten que al momento de ser invocada la función remota, esta pueda ser simulada localmente. Ejemplo 2. Un objeto remoto es aquel capaz de recibir métodos de invocación remota, como en el caso de los servidores B y F, o máquinas virtuales B y F, los cuales están distantes y hacen esa petición para poder así regresar dicha petición enviada, como en este caso la máquina virtual F a la máquina virtual es una invocación remota porque están en diferente lugar. Y en el caso de las máquinas virtuales E, C, D y B son invocación local porque pues, se encuentran en un mismo sitio. Otro ejemplo es en cuanto a la máquina virtual A y la máquina virtual B. La máquina virtual A hace su petición a la máquina virtual B, digámoslo así, y esta así, a su vez da una respuesta. Una interfaz remota especifica los métodos que pueden ser invocados remotamente. Para que quede más en claro, voy a mostrar un ejemplo, o más bien a decir un ejemplo que sería de una tienda de ropa. Supongamos que en una sucursal A hacen compras, ventas, vaya, y obviamente ese stock se va a modificar. Entonces, a su vez, esa misma modificación se debe de hacer en el servidor local y global para que se mantengan actualizadas las modificaciones del stock. Y bueno, esto puede ser de dos maneras, manual o automáticamente, pero lo recomendable es que sea automático, porque si decidieran hacerlo manual, pues no serviría de nada tener un sistema. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar sobre DECOM, que es Modelo de Objetos de Componentes Distribuidos. ¿Qué es? Es una plataforma de Microsoft que permite la interacción entre componentes dentro del Windows. Permite cruzar a los objetos los límites del proceso y lenguaje. ¿Cómo surge DECOM? Bueno, DECOM surge como una extensión para las redes de modelos de objetos de componentes de Microsoft.
Esto engloba conceptos e interfaces, también como los programas de Microsoft, en el cual los objetos de un cliente puede solicitar servicios a un objeto remoto en un servidor de forma transparente al programa. Y en un funcionamiento, el funcionamiento del DECOM principal es la construcción de una capa que permite hacer llamadas de procedimientos a objetos remotos basados en la arquitectura de un RPC. ¿Pero qué es un RPC? Un RPC es un programa que se utiliza en una computadora para ejecutar código, pero a otra máquina, sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre ambas. También este protocolo se utiliza para llamar a bueno, este protocolo se utiliza para esta llamada, es un protocolo que se utiliza para esta llamada en un gran avance de los sockets, que vamos a hablar posteriormente de esto, usados hasta el momento. De esta manera el programador no tiene que estar pendiente con las comunicaciones estando estas encapsuladas dentro de un RPC. Y en unas características del DECOM, este permite la flexibilidad binaria y adaptativa entre distintas configuraciones de máquinas. También tiene una seguridad basada en certificados de Internet, tiene un funcionamiento con LAN, WAN y MAN. También soporta múltiples protocolos de comunicación, TCP, IP, UDP, IPX, SPX. Permite también la integración de varios lenguajes, como C++, Java o Visual Basic. Las tolerancias de falla soporta por medio de transacciones automáticas, seguridad a niveles de acceso según el servicio. La escalabilidad puede escalar hasta grandes piscinas de servidores. Y una ventaja de utilizar DECOM es que tiene un fácil uso, tiene rapidez en el desarrollo, tiene una reducción en el costo de integración y también tiene una reducción en el costo del mantenimiento. Las desventajas es que la seguridad no es muy buena, el LDL sin herencia de objetos, poco soporte para hilos y no tiene un servicio de nombre. Y en las notas, como nota final, DECOM se basa en la tecnología de los componentes más usados en la actualidad. Es la mejor tecnología de redes para llevar la tecnología de componentes al Internet. Bueno, por mi parte, DECOM sería todo. Espero que les haya gustado.